En las últimas enseñanzas que el Señor me ha permitido compartirles, hemos hablado sobre dos verdades fundamentales del cristianismo. La primera de ellas fue el corazón del hombre, y la segunda de ellas, la inspiración o la palabra de Dios. Estas verdades hacen parte de un conjunto de principios evangélicos más comúnmente denominados como las sendas antiguas. Principios que no deben tomarse a la ligera y que deben ser nuestro sendero en nuestra vida cristiana, al igual que lo fueron para los apóstoles, reformadores y puritanos, los cuales transitaron por estas sendas antiguas. No las tomaron como algo innecesario, sino que por lo contrario, las vieron como de gran importancia para su vida de piedad. En este día, pues, continuando con este estudio sobre las sendas antiguas, hablaremos de nuestras almas. En nuestro texto base de esta enseñanza vemos como en uno de los versículos atrás, Cristo le pregunta a sus discípulos en el versículo 27. ¿Quién dice los hombres que soy yo? A lo que responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y después les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí Pedro muy certeramente responde, tú eres el Cristo. Ciertamente los seguidores que tuvo Cristo en su tiempo, en la tierra, no dudaron de su poder, pues palparon y vieron con sus ojos ese poder milagroso del Señor. Fueron testigos de ciegos que recibieron la vista, endemoniados que dejaron de ser atormentados, paralíticos que recobraron sus movimientos, multiplicación de panes, resurrección de muertos, tempestades dominadas bajo su poder y un sinnúmero de milagros que más que seguramente hizo el Señor Jesucristo y nosotros no conocimos. No había duda, Jesús tenía poder. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Sin embargo, la idea errónea en ese tiempo que se tenía del Mesías, más sobre un Mesías terrenal, uno que liberaría con poder a su pueblo de la esclavitud, llevó a nuestro Señor Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Leemos en el versículo 31 y 32, dice allí, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El Señor Jesús atacó esa idea errónea que tenía el pueblo sobre quienes ellos creían que era un Mesías, un guerrero, un rey que liberaría con ese vasto poder a su pueblo Israel y lo pondría sobre todas las naciones. Pero Cristo les enseñó que este Mesías sería muerto y desechado, algo que para Pedro no fue nada claro. Dice allí en el versículo 32, en la segunda parte. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En la mente de Pedro no cabía la idea de que su Mesías, el rey que vendría con poder a liberar a su pueblo, moriría. Sin duda alguna el Mesías que no solo Pedro, sino en general el pueblo de Israel esperaba, sería aquel que los pondría por reyes sobre todas las naciones, aquel que los dotaría de riquezas y gloria, algo que para Cristo no era lo más importante, y que con una pregunta solemne hizo que sus discípulos pusieran en una balanza aquello que toda su vida pensaron que tenía gran valor. Dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Señor Jesús trata a Pedro y a sus discípulos en general, rompiendo con esta visión terrenal que tenían de un rey, y les pregunta, ¿de qué les sirve un rey terrenal que les dé el mundo si pierden sus almas? ¿Qué provecho tiene el tener un Mesías que los ponga sobre todas las naciones, pero que sea incapaz de salvar sus almas? Teniendo como base este versículo, en este día quiero que miremos 4 observaciones sobre la pregunta que plantea nuestro Señor Jesús a sus discípulos. 4 observaciones sobre la pregunta que plantea nuestro Señor Jesús a sus discípulos. La primera observación que veremos en este día es que todos tenemos un alma inmortal.
Primera observación, todos tenemos un alma inmortal. Nuestro Señor Jesús, al plantear esta pregunta, da por sentado que todos nosotros tenemos un alma. Al principio del versículo nos dice que ¿qué aprovechará al hombre? Haciendo alusión aquí a toda la humanidad. Y al final menciona si perdiere su alma. Es claro aquí entonces que todos los seres humanos tenemos un alma. Desde la antigüedad, el alma ha sido un tema que ha inquietado a hombres. Filósofos como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes y demás pensadores contemplaron la idea del alma como algo existente. Si bien sus consideraciones no eran del todo bíblicas, seguro que sus conciencias le afirmaban que su humanidad no estaba compuesta únicamente por materia, sino que había algo más, un invisible que diferenciaba al hombre de las demás criaturas y le daba un mayor valor. La observación de que tenemos un alma inmortal y de que ésta es eterna nos aleja de creer que el hombre nace únicamente o tiene un propósito únicamente de crecer, reproducirse y morir. Nos da un sentido mucho mayor de lo que es la existencia. Personas que negaron la existencia del alma alrededor de la historia se encontraron en un vacío existencial y muchas de estas fueron llevadas por este pensamiento al suicidio. No le daban importancia ni sentido a vivir una vida que terminaría unos años más adelante. Pensemos, hermanos y amigos, en este día, qué vacía sería nuestra vida si viviéramos con este pensamiento de que no tenemos un alma. Seguro pensaríamos como muchas personas del mundo hoy piensan. Vivamos nuestra vida, gocemos, bailemos, que esta es solo una y nada más. ¿Cómo logran estas personas tener paz con este pensamiento? Les aseguro que no lo hacen. Tal vez logren tener momentos de felicidad, pero después, con el tiempo, este mundo caído les mostrará que su esperanza en lo que está aquí les será insuficiente para ser verdaderamente feliz. Quiero, hermanos, que revisemos cómo en la palabra de Dios se muestra esta verdad, que tenemos un alma inmortal. Por lo tanto, permítame citarle algunos versículos que demuestran que el hombre tiene un alma inmortal. Vamos a buscar Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Aquí Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, frente a la responsabilidad que tienen los padres y también los hijos de sus pecados, dice allí. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tanto padres como hijos, dice la Biblia, que tenemos un alma. Cada uno de nosotros es independiente y cuenta con un alma que tendrá que rendir cuenta por sus pecados al Salvador. Aquí la palabra utilizada en su original es la palabra neshama, que significa aliento, vida o hálito. Esta misma palabra se utiliza en Génesis 2:7, en esa obra de creación en donde nuestro buen Dios pone su imagen en el ser humano. Dice allí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También podemos encontrar esta referencia en el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Job 12, 10. Allí en donde se denota una clara diferencia entre lo que es el alma y el hálito de vida que Dios puso en toda su creación. Dice allí, Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Esta primera observación es una verdad muy clara. Tal vez para todos o muchos de nosotros sea muy obvia, pero es algo que no debemos olvidar. Tenemos un alma. El gerente de una gran multinacional y el campesino que labra con sus manos la tierra para su sustento, ambos tienen un alma. El jugador de fútbol que gana 41 millones de dólares y el maestro que gana $5,000 tienen un alma. El anciano que está en su aposento en sus últimos días y el bebé que acaba de nacer tienen un alma.
Los hombres y mujeres que están en la cárcel y los que hoy están en un crucero por el mar Caribe tienen un alma. Puede que seas pobre, pero tienes un alma. Puede que estés enfermo, pero tienes un alma. Puede que seas multimillonario, pero tienes un alma. Ciertamente es algo que debemos recordar de continuo, queridos hermanos y amigos. Muchas veces nos dejamos deslumbrar por las cosas de este mundo o caemos en rutinas que quitan todo nuestro tiempo, olvidando que tenemos un alma. Las cosas de este mundo perecen, pero el alma es eterna. Si te preguntan, ¿por qué pasas todo un día en la iglesia? ¿O por qué no bailas y gozas como nosotros? ¿Por qué lees tanto la Biblia? O tal vez en estos tiempos, ¿por qué no dejaste de congregarte cuando muchos lo hicieron? Una buena respuesta es porque tengo un alma. Habiendo visto esta primera observación de que todos los hombres tenemos un alma inmortal, pasemos entonces enseguida a nuestra segunda observación. Aquí quiero que revisemos la segunda observación. Cualquiera puede perder su alma. Segunda observación, cualquiera puede perder su alma. Nuestro Señor Jesús contempla esto como una posibilidad, dice allí en nuestro texto base, y perdiere su alma. Tal vez usted se está preguntando, ¿cómo puede ser esto posible? Hace unos minutos me había dicho que tenía un alma inmortal y ahora me dice que podemos perderla. Sí, amigo, esto es verdad. Pues aunque tengamos un alma inmortal, quiero decirle que lejos de Dios estamos muertos. Para el hombre la muerte no es la inexistencia, no es dejar de existir, sino que la muerte es la condenación de estar eternamente fuera de la presencia especial de Dios. Desde que la humanidad cayó en pecado, todos estamos muertos, lejos de Dios. No podemos reconciliarnos con Dios por nuestros propios medios. No podemos borrar ni uno solo de nuestros pecados. No podemos cambiar nuestro corazón, pero sí podemos perder nuestras almas. Quiero ilustrarle dentro de esta observación 3 maneras en que se puede perder el alma. Estamos viendo la observación de que cualquiera puede perder su alma y vamos a revisar 3 maneras en que se puede perder el alma. La primera manera en que el hombre puede perder el alma es buscando abiertamente el pecado. El adulterio, la fornicación, la embriaguez, la mentira, el libertinaje, la lujuria, la falta de dominio propio, la vanidad y un sinnúmero de pecados adicionales a estos son causa de la muerte de muchas almas hoy en día. La entrega desenfrenada al pecado asesina el alma. El entregarse abiertamente sin vergüenza a las pasiones y placeres de este mundo es la manera más rápida de cometer suicidio. Quienes han caído en estos pecados y han sido librados de estos lazos de muerte saben muy bien qué es estar sumergidos en el Seol. Estar dopados como un drogadicto por el vicio del pecado, siendo esclavos de sus deseos. Si buscamos en nuestra Biblia un ejemplo de esto, podemos ver cómo Sodoma y Gomorra son un claro ejemplo. Pues muestra cómo el hombre puede caer en tanta miseria bajo el dominio del pecado, llegando a profanar incluso sus propios cuerpos. Dice Génesis 19:5. Génesis 19:5, aquí los varones de Sodoma, tras la llegada de los ángeles mandados por Dios a Lot para buscar que ellos se arrepintieran, dice allí, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Qué desenfrenada maldad, ¿no cree, hermano? Dios había mandado a estos ángeles para buscar a Lot y ellos buscaron abusarles. También podemos ver otro ejemplo sobre cómo un hombre se puede entregar a su maldad desenfrenada con el rey Acaz. Aquí dice que era hijo de Jotán, nieto de Azarías, 2 reyes que, según la Biblia, habían hecho lo recto ante los ojos de Dios. Pero Acaz no.
Acaz fue llevado por los placeres del mundo e influenciado por los reyes de Israel. Dice que llegó a ser tan malo que su trayectoria como rey fue comparada con los reyes de Israel, llevando incluso a ser capaz de pasar a su hijo por fuego, como dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 3 y 4. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3 y 4, dice allí que Acaz antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Su maldad sin duda fue desenfrenada. Romanos 1:24 al 32 recalca muy claramente esta verdad. Los hombres que buscan abiertamente el pecado, y no solo esto, sino que se complacen en hacerlo, son dignos de muerte, como dice el apóstol. Dice allí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos también a mirar una segunda manera en la que el hombre puede perder su alma, y esta es envenenándola con filosofías y falsas religiones. Segunda manera en que el hombre puede perder su alma es envenenándola con filosofías y falsas religiones. Quienes se exponen deliberadamente a las corrientes del mundo se están entregando a los brazos de la muerte. Tal vez no lo hacen tan rápidamente como quienes se entregan a los pecados, como lo vimos anteriormente, pero sí lentamente tendrán ese mismo fin. Aquí podemos encontrar personas que no están conformes a la doctrina, personas que han vivido toda su vida engañados por falsos profetas. Satanás es engañador. Sus artimañas han logrado desde el comienzo de la humanidad implantar dudas a los hombres, logrando incluso atrapar al hombre en su mejor estado de pureza, quien disfrutaba de la presencia especial de Dios, pero que fue inducido al pecado, causando la muerte de toda la humanidad únicamente por un fruto. Ninguno de nosotros está exento de esto. Cualquiera puede fácilmente hoy en día ser conducido a corrientes filosóficas mundanas. Solo por poner un ejemplo, vemos cómo el humanismo sigue engañando a miles de personas aún dentro de la misma iglesia. La iglesia ha aceptado corrientes antibíblicas como el aborto, el homosexualismo, el feminismo, la libertad de expresión, la separación ilegítima, las modas que van en contra del pudor y modestia y otras filosofías más que han corrompido a nuestra iglesia. Pero además de esto, no solo la envenena con esas falsas filosofías, sino que siembra incredulidad y destruye la verdad, haciéndola ver como extremadamente rigurosa, radical o legalista. ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede recibir?, dirán muchas de estas personas.
Vemos también una tercera manera en la que el hombre puede perder su alma, y es matándola de hambre por la indecisión o la duda. Tercera manera en que el hombre puede perder su alma, matándola por hambre, por la duda e indecisión. Matándola de hambre por la duda e indecisión. Así como le es al cuerpo necesario alimentarse a diario, nuestras almas también necesitan un alimento constantemente. Aquellos que se encuentran al margen del compromiso con el pueblo del Señor, que prefieren vivir con un pie en el mundo y uno en la iglesia, si es que eso se puede. Aquellos que tienen miedo de que los cataloguen como fanáticos. Aquellos que tienen miedo de ser objetos de burlas por seguir abnegadamente la fe. Que son negligentes, que habiendo escuchado tantas veces la sana doctrina y se han vuelto al vómito como lo hacen los perros, matarán su alma de hambre. Esa indecisión de tomarse los caminos del Señor con toda seriedad y querer disfrutar un poco de la vida. De pensar para sí mismos, oh sí, el pastor tiene toda la razón, pero aún soy joven, aún tengo tiempo para arrepentirme. Mejor aprovecho mi juventud antes de que se me acabe. O quizás piensen otras personas, no hay que ser tan exagerados. Mientras ore y lea mi Biblia, de vez en cuando seré salvo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Todo este tiempo perdido, sin arrepentirte, sin buscar a Dios, queriendo vivir una vida doble, aceptando las cosas del mundo, pero queriendo tener la salvación, tiene el destino fatal nombrado en Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta observancia hemos visto 3 maneras en que se puede asesinar el alma o que se puede perder. Sin duda alguna debemos temblar, querido amigo y hermano. Cualquiera puede perder su alma. Podemos perderla entregándonos deliberadamente al pecado sin oportunidad de ser restaurados. Podemos envenenarla con filosofías de este mundo que van en contra de la palabra o dejándonos engañar, sembrando dudas en nuestros corazones, llegando a negar lo que hemos aprendido. Y podemos matarla de hambre al no estar constantemente expuestos a los medios de gracia y manteniéndonos en un estado de duda frente a la mortificación de nuestros pecados. Cualquiera de nosotros podemos perder nuestras almas. Pasemos ahora a nuestra tercera observación frente a la pregunta que plantea nuestro Señor. Y veremos aquí que la pérdida del alma es la mayor pérdida en la que podemos incurrir. Tercera observación, la pérdida del alma es la mayor pérdida en la que podemos incurrir. Aquí volviendo a nuestro texto base, relacionamos esta observación con la palabra que dice allí, ¿qué aprovechará al hombre? Si hasta el momento usted ha estado atento a la enseñanza, entonces entenderá el gran valor que tiene el alma de cada hombre. Es incomparable su valor. Ningún bien material, ni todo el oro o el dinero del mundo puede igualarse al valor que tiene un alma. ¿Puede entonces usted imaginarse la terrible pérdida que tiene la persona que pierde su alma? Es la peor pérdida que tendría cualquiera de nosotros como seres humanos. Es una pérdida irreparable. No se engañe, querido amigo. No existe el purgatorio. Una vez muertos en pecado, muertos para siempre. No hay marcha atrás. Toda una eternidad en la condenación, lejos de Dios. Tal vez en este momento no podamos dimensionar su valor, pero déjeme llevarlo hipotéticamente dentro de su imaginación a esa situación en donde un ser humano está a punto de morir. Allí en su lecho de muerte, tomando sus últimas respiraciones, seguramente pensando en todo lo que ha hecho en la vida, pensando en lo que vendrá, aferrándose
a la vida, tratando de pedir perdón por todos sus pecados antes que llegue su juicio personal ante Dios. Quienes hemos visto esta escena podemos vislumbrar el valor que tiene el alma para esta persona. De seguro todo lo material que logró conseguir en ese momento no tendrá ninguna importancia. Solo vale una cosa, su alma. No me digas lo que el hombre piensa de su alma cuando goza de buena salud. Dime cuando está a punto de morir, cuando está a punto de entrar ante la presencia de Dios y tendrá que recibir su juicio, salvo o condenado. Allí a punto de entrar a la eternidad, en donde solo podrá estar en dos lugares, en el cielo o en el infierno. Es allí en ese momento que realmente nos damos cuenta el valor que tiene el alma. Tal vez no dimensionemos el valor de nuestras almas, pero permítame poner como testigo a la única verdad infalible, la santa palabra de Dios. Y aquí quiero que revisemos en el Evangelio de Lucas, en capítulo 16, los versículos 22 al 28. Lucas 16, 22 al 28. Aquí vamos a revisar ese valor que tiene el alma para aquellos que murieron. Dice allí el versículo 22, donde Cristo enseña a sus discípulos la parábola del rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y quiero que hagamos énfasis principalmente en el versículo 27 y 28, donde entendemos la preocupación de este hombre rico. Allí se preocupa por el alma de sus familiares. ¿Pero por qué? Puede que toda su vida nunca hubiera pensado en el alma de cada uno de ellos. Pero en este tiempo, cuando sentía el rigor de la muerte, cuando sabía que estaba lejos de la misericordia de Dios, suplica por el alma de sus familiares. Este hombre malgastó toda su vida en los deleites temporales que el mundo le ofrecía, descuidando su alma, y solo pudo entender cuánto valor tenía cuando vivió en carne propia la condenación eterna de su alma. Pero permítame culminar esta consideración estimando ese valor de nuestras almas al meditar en el precio que pagó Cristo por salvar las almas de sus hijos del infierno. Ni el oro, ni la plata, ni los diamantes, ni el sacrificio de millones de corderos fue suficiente para proporcionar la redención. Únicamente la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para redimir las almas de los que son sus hijos. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, intachable, justo y soberano, se hizo hombre y en sustitución por nuestros pecados padeció una vez para salvar eternamente a sus hijos. ¿Qué mayor muestra de valor que tienen nuestras almas que esta? Nada se compara con este acto precioso por el cual somos redimidos. Esta consideración, esta observancia, sin duda alguna, debemos tenerla en cuenta. Nunca debemos olvidar cuánto valen nuestras almas. Pasamos muchos minutos mirándonos a nuestros espejos para estar bien arreglados,
pero olvidamos mirar en el espejo de nuestra conciencia el estado en que está nuestra alma. ¿Somos tan superficiales y egoístas? Miles de almas se van al infierno a diario. Nos lamentamos más por el celular que se nos cayó que por las almas de estas personas. Si realmente entendiéramos que la pérdida del alma es la mayor pérdida en la que podemos incurrir, estaríamos diariamente velando y clamando en oración al Señor por nuestras almas y la de aquellos que nos rodean. Por último, quiero que revisemos la última observación, y es que toda la humanidad es susceptible de ser salvada. Toda alma humana es susceptible de ser salvada. Damos gracias a Dios, pues esta pregunta retórica nos deja una esperanza. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Querido amigo, que hoy estás fuera de Cristo, este es el Evangelio. No importa cuán pecador seas, aun si estás en este momento en el lodo del pecado revolcándote como un cerdo, aun si has vivido toda una vida de pecados y has sido envuelto en maldad, Cristo puede salvar tu alma. Dice la santa palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por su santa muerte, esa muerte que Pedro en nuestro texto de sermón no comprendió el por qué tendría que pasar, hoy en día la salvación ha llegado al hombre. Nuestro Señor Jesús libremente se entregó por su pueblo en un acto de misericordia, como sustituto por nuestros pecados, pagando nuestra deuda, proporcionándonos una fuente para la limpieza de toda nuestra impureza. Bendita palabra, que Cristo vino a salvar a los pecadores, el justo por los injustos, una vez y para siempre. Somos salvos porque Cristo murió por nuestros pecados, pero somos salvos porque Cristo Jesús resucitó. Tal vez Pedro en ese entonces no llegó a contemplar que esto pudiera pasar. Pensaría que su Señor le sería arrebatado y que la muerte sería su fin, pero no fue así. Cristo resucitó y vive. Vive a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Vive siendo mediador entre Dios y los hombres. Vive para escuchar la confesión de toda conciencia cargada y para conceder la absolución perfecta, gracias a ese oficio como su sumo sacerdote. Vive para derramar el espíritu de adopción sobre aquellos que creen en él. Cristo vive y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que recibió a María Magdalena, que llamó a Mateo el publicano, que bajó del árbol a Zaqueo y que dio la salvación al ladrón en la cruz. Toda alma es susceptible de ser salvada. Las promesas de Cristo son plenas, gratuitas e incondicionales. Amigos, estas promesas del Señor Jesús no iban dirigidas únicamente para sus discípulos, sino para quienes de su tiempo, sino que para aquellos que son sus hijos, que creen en Él y se apartan de su maldad. Toda alma es susceptible de ser salvada por Cristo, y gracias a Dios tenemos un Salvador, porque de no ser así moriríamos todos. Solo hay un pueblo escogido para Dios, es verdad. Desde la fundación del mundo, Dios nos escogió para salvarnos. Pero esto no significa que hay derecho de entregarse a los pecados. Te pregunto, querido amigo, que hoy estás fuera de Cristo. ¿Por qué sin saber si eres salvo o no, pero sabiendo que hay un Salvador que puede limpiar tu maldad, prefieres seguir en tu pecado y no arrepentirte?
porque sabiendo que tu vida de pecado te conducirá al infierno, pero que si crees en Cristo podrás salvarte de la muerte, te aferras a tus pecados. Sabes muy bien que tienes un alma, sabes muy bien que el pecado conduce a la ruina, y sabes bastante bien que creyendo en Cristo podrás salvarte. Así que arrepiéntete y recibe las promesas que nuestro buen Jesús da a quienes somos sus hijos. Vamos a culminar con 2 aplicaciones de esta enseñanza. Vamos a aplicar primeramente a aquellas personas que no han considerado su alma. Querido amigo, joven, niño, adulto o anciano, que hoy estás lejos de Cristo, recuerda esto, todos tenemos un alma. Tal vez pienses, esto ya lo sabía, pero quiero que te preguntes, ¿habías considerado ese valor tan grande que tiene el alma para el hombre? ¿Habías considerado el estado en que actualmente se encuentra tu alma y el destino que tendrá si sigues en tus pecados? ¿Has considerado que todo lo que hoy estás acumulando, tus riquezas, títulos, tus posesiones, esa apariencia, esos lujos, todo esto, en un abrir y cerrar de ojos no tendrá ningún valor? Todo esto terminará siendo polvo, pero tu alma continuará. Evalúa y considera muy bien estos asuntos. No es un cálculo muy difícil. Por un lado tienes bienes temporales que pueden que te den comodidad por un cierto tiempo. Y por el otro lado tienes tu alma, que es inmortal. Arrepiéntete de tus pecados. Si no, sufrirás el peor destino que tiene el hombre, que es estar en el infierno, lejos de la misericordia de Dios. No te dejes engañar por las filosofías de este mundo. No hay nada en la tierra que pueda darte un mayor gozo y sentido a tu existencia que saber que si te arrepientes podrás disfrutar de toda una eternidad en la presencia especial de Dios. Considera y evalúa desde ya, querido amigo, pues tal vez tendrás la oportunidad de no tendrás la oportunidad de arrepentirte luego. Y al igual que el hombre rico, pasarás toda una eternidad con remordimiento por haber despreciado la preciosa sangre de Cristo. En segundo lugar, quiero que miremos aquellos que hemos sido redimidos y hemos considerado nuestra alma, pero la hemos descuidado u olvidado. Querido hermano, ¿cuánta importancia le damos a las cosas materiales de este mundo? Podemos decir en nuestra mente, claro que sí, yo creo que tengo un alma, por eso la cuido viniendo a la iglesia, leyendo mi Biblia, buscándome exponer a los medios de gracia con regularidad, leyendo libros, publicando comentarios en redes sociales, pero en la práctica, querido hermano, ¿te has preguntado si realmente es tu alma el bien más valioso para ti? ¿Es lo que guardas con mayor recelo? Si te quitaran todo lo material, absolutamente todo, te pregunto, ¿servirías al Señor de la misma manera que hoy lo haces? ¿Le seguirías alabando y te gozarías en sus bondades sin ninguna queja? Si en este día has vuelto a recordar el valor de tu alma, te animo a guardarla de las filosofías de este mundo, a alimentarla con la palabra. Guárdate de caer en un estado de enfriamiento. Pero ahora, querido hermano, quiero que pensemos cuán poco valor le damos a las almas que hay alrededor nuestro. Tenemos cuidado de las cosas inanimadas de nuestros cuerpos, incluso algunos de sus mascotas. Pero de las almas que están alrededor nuestro no mostramos ni un solo interés de cuidarlas. Antes me temo que muchos hemos sido partícipes de la muerte de muchas de ellas. Hermano, tal vez en este momento el Señor te ha permitido poder tener amistad con alguna persona de tu trabajo, de tu barrio, algún familiar, algún conocido, incluso aquí en la iglesia has hecho algunos amigos. Y tal vez has logrado compaginar muy bien con estas personas. Pero hermano, quiero que nunca dejes de pensar que esta persona también tiene un alma. Por lo tanto, si realmente la aprecias tanto, ora por ella. Busca aprovechar cada día que estás en la tierra para fortalecerse y que pueda ser una amistad que
guíe y que busque a Cristo con toda seguridad. Que el Señor nos ayude a nunca olvidar esta verdad, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Oremos.